Semana Santa Radio, la radio que se ve. Empieza aquí el 10º capítulo del podcast de Pasión en Sevilla. El podcast de Pasión en Sevilla. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han pasado solo unas horas de este hito, de este acontecimiento para las hermandades y cofradías de Sevilla, para la Iglesia Universal. Me atrevo a decirles que fue la presencia del cachorro del Cristo de la Expiración en la gran procesión que se celebró en Roma con motivo del jubileo de las cofradías. Han pasado unas horas y todavía sigue viva en nuestra memoria esas estampas únicas que nos dejó el hecho de ver al cachorro por un lugar en el que jamás imaginamos que íbamos a ver a este crucificado de la ciudad de Sevilla, también a la Esperanza de Málaga y a todas las imágenes que participaron de ese gran evento. Han sido días muy especiales en la ciudad eterna, con mucha actividad, con mucha emoción, con muchos recuerdos y sobre todo con mucho que analizar, porque no olviden que esta procesión formaba parte de un programa de actos que se pudo celebrar en parte y en otra parte no, porque cosas del destino. Esto al final coincidió con el inicio del pontificado del Papa León XIV. Aún así, todos vamos a recordar este fin de semana del mes de mayo como aquel en el que el cachorro viajó de Triana hasta Roma para contarle al resto del mundo lo que los sevillanos ya sabemos desde siempre. Y es que en su imagen, en su cuerpo sin vida en la cruz, va una parte muy importante de cómo en esta ciudad se entiende la religiosidad popular. Allí estuvo ABC de Sevilla y allí estuvieron 3 de nuestros compañeros a los que hoy hemos querido sentar a la mesa para que compartan con ustedes anécdotas, vivencias de esos días tan especiales. Todavía vienen con la sonrisa en la boca cuando yo les digo ¿cómo estuvo el cachorro en Roma? Pues eso es lo que le van a contar a ustedes nuestro compañero Javier Macías. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Manolo Luna, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Y Pepe Trasorras, ¿qué tal, Pepe? Hola, Mario, ¿qué hay? Bueno, los 3 vienen felicísimos y van a compartir con ustedes todo lo bueno y también aquellos aspectos que hubo que mejorar en esta presencia del cachorro y de la Virgen de la Esperanza en Roma para participar en el jubileo de las cofradías. En un primer lugar, compañeros, yo creo que tenemos que empezar por el principio, como siempre en este tipo de cosas. En líneas generales, a modo de titular, ¿qué os ha parecido esta experiencia, esta aventura de la gran procesión que se celebró el pasado fin de semana en Roma? Vamos a ver, yo creo que si hay que quedarse con algo del hito que ha vivido el cachorro y prácticamente la Sevilla Cofrade en Roma, es que probablemente estemos ante uno de los mayores momentos en importancia de toda la historia de las cofradías de Sevilla, por el escenario en el que se ha vivido y por la cantidad de personas que fueron y viajaron desde Sevilla a acompañar al cachorro allí. Ahora bien, por ponerle un subtítulo, el evento organizado por el Vaticano, es decir, el jubileo de las cofradías, ha sido un estrepitoso fracaso, porque se ha demostrado que la religiosidad popular, que es algo que puede ser extensivo al resto del mundo, donde es masivo únicamente es en Andalucía. Uh-huh. Y claro, pues lógicamente, ¿quién había en Roma viendo al cachorro y a la Esperanza? Pues malagueños y sevillanos y algunas personas de León, que también acudieron bastante a ver al Nazareno. Pero lógicamente el resto de cofrades de otras zonas del mundo no acompañaron porque hay menos interés por este tipo de carisma religioso que forma parte de la Iglesia, ¿no? Manolo, Pepe, ¿coincidís? ¿Tenéis otra visión de lo que ocurrió allí? ¿Vivisteis en primera persona? Yo es que creo que al igual que Pepe no soy objetivo. Venís cegado, ¿no? No, yo titularía por un sueño. La verdad es que coincido en diversas partes con lo que dice Javier, pero la verdad que yo sigo en un sueño. No sé si Pepe coincide. Yo sigo recordando y me cuesta mucho el cachorro en el Coliseo, el cachorro en el corazón de la cristiandad. O sea, el hecho de entrar en la Basílica de San Pedro, que hemos entrado, que hemos ido de viaje a Roma, entrar y a mano izquierda en la segunda capilla encontrarte con el cachorro. Verá, a mí todavía... sí, cuesta trabajo creer que ha sido verdad, ¿no? Exactamente, pero sí coincido con Javier y creo que lo compartimos todos, somos comunicadores, somos periodistas. Comunicativamente el Vaticano ha fallado, además ha sido, no sé si ahora coincidiremos, un anfitrión muy extraño.
eso de que no vengan a verte. Un anfitrión fantasma, de hecho. Te abren la puerta de su casa, pero se marcha, ¿no? El anfitrión ni siquiera se acerca, ¿no? Al cuarto de invitados, ¿no? Entiéndame la expresión, Pepe. Que bueno, estábamos hablando de titulares y ya se han dado titulares, subtítulos e incluso los ladillos. Bueno, es que tenemos un desplegable hoy para hablar de esto, ¿eh? Yo coincido, me pasa un poco como ha dicho Manolo, quizás no sea objetivo con esto. Intento no hiperbolizar la situación, pero yo diría que es el acontecimiento más grande que han vivido las hermandades y cofradías en su historia, tanto por, como se ha dicho ya aquí, por el lugar en el que ha tenido lugar, como por la participación que desde aquí se ha hecho, ¿no? Y por la imagen que lo presidía, bueno, tanto la nuestra como la de Málaga. Sí que es verdad que evidentemente a nivel organizativo ha habido circunstancias muy mejorables y que bueno, sobrevenidas también por la situación, ¿no? Que nadie podía controlar cómo era el cambio de papa. Pero lo que es en sí la presencia del cachorro en Roma, en pleno corazón de la cristiandad, el hecho de que estuviera en San Pedro del Vaticano, que es algo que, bueno, con la procesión quizá queda un poco en segundo plano, como la propia procesión, evidentemente, por los enclaves por los que ha discurrido, yo creo que eso está fuera de ningún tipo de debate. Volvemos siempre, cuando analizamos este acontecimiento, al momento de la procesión, que yo creo que ha sido el gran hito, sin duda, de estos días en Roma. Todos tenemos grabados algunos momentos que van a quedar para siempre y que vamos a ver gracias hoy a las nuevas tecnologías en YouTube, creo que 1.500 veces o 1.500 millones de veces, como el cachorro volviendo por el Coliseo mientras sonaba Amargura, ¿no? Yo creo que se va a convertir en la escena icónica de esta procesión. Pero más allá de lo que todos hemos visto, vosotros que habéis pisado adoquín, suelo de Roma, que estabais tocando el Coliseo con las manos y veíais el circo, ¿no? Y por ahí pasar procesiones, ¿qué habéis pulsado? ¿Con qué os quedáis como algo que creáis que verdaderamente os ha aportado un hecho diferencial? De esas cosas que se palpan a pie de calle y en el terreno, ¿no? Que, con lo que más llenos venís de Roma, en ese sentido. Mira, es verdad que el escenario era insuperable. Probablemente estemos hablando del mejor plató para que se celebre una procesión, por decirlo de algún modo, ¿no? Aunque creo que había zonas de Roma más bonitas que podía haber discurrido. Pero es que el cachorro llenó la carpa. Es que el cachorro salió a una avenida junto al Circo Máximo donde instalaron una especie de gasolinera a modo de palco de autoridades. Y esa avenida donde apenas había público, porque la realidad es que en la procesión, salvo la gente que fue de Sevilla y fue de Málaga o de León, estuvo bastante vacío de público. Y esa avenida tan enorme, tan separada las vallas, la llenó el cachorro. Y claro, uno lo que se da cuenta cuando lleva una imagen de la categoría del cachorro a una ciudad como Roma es que no solo estamos llevando a una obra de arte magistral a la altura de las mejores obras de arte del mundo, sino una de las mayores devociones que se pueden ver en cualquier sitio del mundo. Y creo que la universalidad que ha alcanzado el cachorro en Roma la va a hacer que va a lograr un crecimiento de la hermandad aquí en Sevilla como las más grandes, que probablemente ya lo era, ¿no? Pero a nivel cuantitativo creo que el cachorro está más de moda que nunca. Y yo, mira, me quedo con la fuerza. Lo que pasa es que lo vivimos aquí y en Andalucía y en parte de España y lo llevamos a donde haya que llevarlo. Me quedo con la fuerza que nosotros, la religiosidad popular que tenemos, la tenemos a través de, porque nos criamos así, ¿no? Con una imagen y demás, la llevamos a Roma y la capacidad de movilización. Yo, conforme iban pasando los días, me enteraba de la cantidad de movimientos que ha tenido que hacer la gente para llegar a Roma. O sea, los caminos que llevan a Roma, pero es que es verdad. Gente que se ha ido en coche y que ha dormido en el coche. Gente que ha hecho varias escalas. Gente que se ha ido hacia Portugal para llegar a Roma. La gente se reía y que sí, el cachondeo y demás, pero la capacidad que nosotros tenemos de transmitir nuestra fe a través de una imagen, porque lo entendemos así. A lo mejor hay gente que se mueve porque, oye, quiere ver al Papa o quiere visitar los lugares santos y demás. Oye, nosotros lo hacemos. Yo me quedo con eso. Además, el gran ambiente, uno iba paseando por Roma, te encontraba a gente de Málaga, que era muy identificativa, las camisetas verdes y tal. Pero yo me quedo con eso, como dos imágenes
que a lo mejor, bueno, pues como Roma es lo que es y el Vaticano también es lo que es, pero cómo nos movemos para acompañarlas. Luego, si queréis, comentamos detalles de la procesión, cómo ya los italianos ya se llegan a cansar y decir, bueno, esta gente que se pongan en los costeros, en los lados, que hagan lo que quieran. Pero yo me quedo con eso y lo Los hemos llevado. cangrejeri no le gustaron, ¿no? Mucho, ¿no? Había un guardia de seguridad en la puerta de la carpa, que aquello era un aparcamiento, literalmente. Cuando sale el cachorro, claro, la gente se acerca, verdad que allí no se podía llegar como público normal. Si uno se buscaba la triquiñuela, llegaba, alcanzaba la zona, ¿no? Y se acercó un guardia de seguridad con muy malas pulgas, italiano, y le explicaba a los sevillanos, esto es una procesión sacra. Claro, el sevillano respondía, a mí me va a hablar tú de procesión sacra. Que llevamos siglos, claro, ¿no? esto al Viviendo final, cuando empezó a llover, vieron una valla abierta y los sevillanos se colaron por ahí. Y entonces acompañaron ya al cachorro. A ver, Pepe, Yo me quedo en relación ¿por qué a lo que sigues habéis extasiado? ¿O con qué? dicho, precisamente con el sentimiento de pertenencia de todos los que estábamos allí. Creo que algo que quizá aquí en algunas ocasiones pueda ser más tibio o bueno, o algo que damos por hecho. Allí estaba todo el mundo, los que éramos cachorristas y los que no, porque había también gente que no era de ninguna de las dos hermandades, que fue porque eran cofrades a Roma y que estaba todo el mundo en un nivel de unidad, de compenetración y de ese sentimiento de unidad y de identidad colectiva que me llamó mucho la atención. Se notó cuando el cortejo llegó a la zona del Coliseo la primera vez a la ida, que es prácticamente cuando el público se encontró con la cofradía, porque en la primera calle no había podido acceder, estaban las imágenes solas. Fue a aparecer la cruz de guía del cachorro y empezó la gente a aplaudir espontáneamente, a aplaudir y a dar vivas, que es algo que, claro... No estamos acostumbrados a un Viernes Santo, evidentemente. Claro, ¿no? ni con las imágenes, así que imagínate con la cruz de guía. Empezaron a dar vivas, claro, los integrantes del cortejo iban anchísimos, una sonrisa de oreja a oreja, los de la Esperanza de Málaga directamente eran ellos mismos los que daban los vivas. Claro, como vimos aquí en La Magna con algún son que cosas otro, que ¿no? ocurren. Pero todo el mundo se vino arriba de tal manera, empezaron a sonar algunos vivas que no me parecieron impostados de ninguna manera. Iba todo el mundo a una y me gustó mucho esa sensación. De hecho, hay gente, bueno, yo iba con un grupo de amigos y de ese grupo de amigos yo era el único que era del cachorro y dos han dicho que se van a apuntar hermanos después de haber visto al Cristo por el Coliseo. Para quien pregunte si ha merecido la pena o no esta experiencia, que tiene muchas aristas evidentemente, pero a nivel devocional y espiritual, evidentemente que ha merecido la pena. Bueno, estamos aquí con dos cachorristas, entonces quiero que entendáis la buena voluntad de esta cuestión que voy a poner sobre la mesa, ¿no? Pero es verdad que el cachorro ha venido o viene viviendo en los últimos años un trienio excepcional con multitud de salidas extraordinarias, de acontecimientos especiales. Recordemos ese Via Crucis, ¿no? La Magna, el Santo Entierro Magno, ahora lo de Roma. Noto que todos los sevillanos, desde que pasó lo de Roma, hacemos gala de patria del cachorro. No es que este es nuestro cachorro, pero no sé si creéis que este trienio extraordinario ha permitido precisamente eso, que mucha Sevilla que veía al cachorro como una imagen más, entenderme la expresión, de nuestra religiosidad popular, haya sentido que está ante una imagen de una categoría devocional, espiritual y artística, de un nivel que la sitúa prácticamente en las grandes devociones de la ciudad de Sevilla. Al final, no sé si compartís que cuando la imagen se ha entregado al pueblo, se ha hecho de la gente en todas estas ocasiones extraordinarias, nos ha permitido a todos reconciliarnos con ese cachorro que siempre estuvo ahí y al que a veces creo que por diferentes aspectos no terminamos de mirar con los ojos que vemos ahora, ¿no? Es una opinión que tiene el propio hermano mayor. Cuando hablamos con él en la entrevista que sacamos antes del jubileo, él mismo lo comentaba que, sobre todo en una generación quizás más joven, que ahora tiene tal bombardeo, ¿no?, de imágenes por las redes sociales, sobre todo de cierto tipo de cofradías, de a lo mejor misterios que son más vistosos, que llevan unas bandas que están más de moda. Esta exposición que había tenido el cachorro en estos últimos años con todo lo que había venido, que además han sido cosas sobrevenidas porque ninguna estaba planeada por la hermandad, salvo el año del patrocinio, salvo la extraordinaria de la Virgen, precisamente, le había venido muy bien a la imagen para recuperar, como tú acabas de decir, Mario, ese estatus en el que todos damos por hecho que siempre ha estado, pero que a lo mejor se había quedado un poco más aletargado, porque otras imágenes siempre han estado más entregadas al pueblo, la Macarena, la Esperanza de Triana. Pero el cachorro, teniendo un nivel, una iconicidad, un nivel devocional muy parecido, se había quedado un poco más en la sombra. También es cierto que es una imagen del Viernes Santo, que hay cofradías en todas partes y que es más complicado hacer devotos ahí. Pero piensa una cosa, las grandes imágenes de Sevilla, las grandes devociones de Sevilla no van con misterios.
Yo no sé dónde leí que, bueno, que en Sevilla está de moda los misterios y que el resto de imágenes pasan desapercibidas. Hombre, el Gran Poder no lleva misterio. Ni el Señor de Pasión, ni el Cachorro, ni la Estrella, ni la Macarena, ni la Amargura, ni la Virgen del Valle, ¿no? Entonces, yo no estoy para nada de acuerdo en eso. Es verdad que con el Cachorro ha pasado una cosa, o dos cosas. La primera es que durante muchos Viernes Santos ha llovido. Y es cierto que una imagen trasciende su devoción cuando sale a la calle. Y durante muchos años al Cachorro no lo hemos visto. Y luego también se le tiene que sumar que la Basílica del Cachorro no está en el centro. Y no es fácil llegar allí de forma, digamos, paso por aquí y entro, ¿no? Como puede pasar con otras imágenes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha llegado una Junta de Gobierno, también yo creo que ya ocurría con Marco Talavera, ¿no? Pero ha llegado una Junta de Gobierno valiente y ha dicho que sí a cosas que eran impensables antes. Y esto de Roma lo demuestra. Lo de Roma, uno lo piensa originalmente y dice, esto es una barbaridad, es una locura. Pues fíjase la locura a la que han llegado. Pese a todos los esfuerzos, el dinero público que ha habido que poner, que se ha logrado porque si no, no se podía financiar. Segundo, el traslado en sí mismo que corre, no, evidentemente no corre riesgo, pero bueno, es sacar a tu imagen de su entorno. Es un riesgo. Al final, bueno, pues la estás exponiendo, ¿no? Y luego, todo lo que ha llegado después de que el Papa se pusiese malo, porque desde que el Papa se puso malo, antes de su fallecimiento, ya nos planteábamos qué pasará cuando si el Papa fallece estando allí el Cachorro. Bueno, no ha fallecido estando el Papa el Cachorro, pero han elegido uno nuevo y el domingo hubo una misa allí que sustituyó a una que estaba prevista delante del Cachorro y que probablemente es el espaldarazo definitivo que hubiera recibido la hermandad y también la Esperanza de Málaga por haber viajado, que es una misa con el Papa en San Pedro. Manolo. No, yo lo que iba a comentar que el Cachorro siempre ha estado ahí, ¿no? El Viernes Santo, la hermandad, digamos, más populosa de la jornada, pero coincido en lo que estáis comentando de que es un auténtico espaldarazo en pleno siglo XXI, además recordando un poco, oye, desde el año 2000, ¿no? Una persona que tenga 25 años, oye, pues el Cachorro lo ha visto muy pocas veces, claro. esa época. Y bueno, pues la verdad que esto ha sido un auténtico espaldarazo. La gente de la Junta de Gobierno te dice, mira, cuando nos presentamos, y nada más que teníamos pensado el año patrocinio. Y mira lo que se han encontrado. Y mira lo que se han encontrado y además ha sido valiente. Yo tengo mis reservas sobre si se hubiera llamado a otras puertas, qué hubiera sucedido, porque ahí hay que recordar lo que sucedió con respecto a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Hubo dos negativas. Una de ellas fue el Cachorro y la otra fue un cabildo entero de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Por tanto, verá que somos muy especialitos aquí en Sevilla, pero, oye, ha habido ahí una Junta de Gobierno y una hermandad que a pesar de, oye, Pepe y un servidor estuvimos en ese cabildo y vivimos lo que vivimos y luego se contó. Pero oye, ha salido adelante y eso es una estampa, yo creo, es que insistimos, historia de las cofradías de Sevilla. En el lado negativo, por ponerle un pero a toda esta aventura en Roma, hubo cosas que se plantearon en un inicio que no se han podido producir. Por ejemplo, la misa, como decía Javi, con el Papa de las dos imágenes en la Plaza de San Pedro por el inicio del pontificado. Los actos previos parece que han quedado un poco deslucidos, los del jubileo en sí, y al final se ha quedado todo o va a quedar todo resumido en el éxito de la gran procesión. Esto ha costado 1 millón de euros, señores, prácticamente 1 millón de euros que hemos pagado entre todos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación, es decir, con el dinero de todos los sevillanos. Después de lo ocurrido e intentando hacer una perspectiva un poco más amplia, más racional y menos emocional, ¿creéis que con los feos del Vaticano de que nadie se haya presentado allí a recibir a las hermandades, con los actos previos que se han quedado deslucidos, con esa misa que no se pudo celebrar, con esa inversión que ha habido que hacer, aún así, a pesar de todo eso, ¿seguís planteando que esto ha merecido la pena? Evidentemente sí. Y vamos a ver, es que esto, claro, lo estamos viendo a posteriori, pero a priori, cuando esto se organiza, y el Papa que iba a estar recibiendo al Cachorro es el que pidió que acudiese la imagen, que es el Papa Francisco, que tenía una serie de actos preparados. Por un imponderable le ha coincidido en el peor momento, entre comillas, que es la muerte del Papa, un cónclave y luego la elección de un nuevo Papa y su misa de inicio de pontificado. Y ha tenido que adaptarse todo. Evidentemente, una vez puesto ya el dinero público sobre la mesa para llevar allí una imagen, y además, habiendo el Vaticano dado que en ningún momento se planteó la suspensión del acto ni el aplazamiento, pues tú tienes que llevar a la imagen. Entonces no nos podemos ahora echar atrás después de haber dicho que sí.
Ahora bien, ¿ha merecido la pena que el cachorro vaya a Roma a posteriori? Evidentemente sí, porque yo te digo una cosa, tú has dicho la gran procesión, pero yo lo que he vivido en la Basílica de San Pedro, que delante del cachorro había más gente que delante de la Piedad de Miguel Ángel, que el baldaquino de Bernini y que de la tumba de Juan Pablo II, eso no está pagado. Pero no fue una procesión organizada por Sevilla para los sevillanos en Roma. Es que ese era el objetivo. Mira, me quedo con algo que he leído que es en Málaga no ha habido en ningún momento duda, ni por parte de la Hermandad de la Esperanza, ni por el resto. Ellos señalan que han ido a dejar semilla, y me quedo con esa palabra. Han ido a dejar semilla. Yo insisto en una forma de vivir las cosas que la religiosidad popular pues, le han puesto ese nombre a lo largo del tiempo. Nosotros lo hemos llevado a través del cachorro. También pienso que en Málaga hubieran llevado sí o sí la imagen, si finalmente la Hermandad del Cachorro hubiera rechazado la invitación o lo que sea. Entonces, llevar a Roma cómo vivimos nosotros las cosas, a posteriori merece la pena. Llevemos al cachorro, llevemos a Pasión, llevemos a la Estrella, a quien sea. Entonces, eso que se ha vivido, todo que se ha vivido, insisto, nos estamos quedando en la procesión porque son las imágenes. Lo de la Basílica de San Pedro, de verdad, es que también se ha creado un esquema que puede funcionar para próximos años santos, que se celebran de forma extraordinaria o cada 25 años. Oye, hay que celebrar un jubileo de las cofradías porque las cofradías son un modo de vida. Sobre todo, verás, si a la Iglesia Católica le interesa seguir, continuar y demás. Oye, en Andalucía, en España, en muchos sitios de Italia, oye, qué interesante las formas de vivir. Allí son confraternidades. Oye, a posteriori merece la pena si hay esfuerzo. Luego las cofradías que estamos nosotros en el día a día de las hermandades, lo sabemos. Oye, si hay dinero, sí, pa'lante. Claro. Es que las cuentas son las que son dentro de un año normal en una corporación. Pero os decía lo de una procesión organizada por Sevilla o por Andalucía para los andaluces porque parece ser o parece intuirse que al público romano le ha interesado más bien poco. Bueno, es que no son poco nada y que luego es verdad que se ha echado en falta un apoyo mayor por parte del Vaticano esos días, ¿no? Es decir, estaban las imágenes en San Pedro y allí no se ha presentado nadie. Pero Mario, es lo que decíamos desde el principio. Somos los 4 periodistas que estamos repletos de periodistas. Comunicativamente el Vaticano ha fallado. No sé qué ha sucedido ahí. Bueno, ha sucedido, pero hombre, que no estaban en esto. Evidentemente. Que esto es una gota de agua en el océano de la Iglesia. No, que probablemente en el momento en el que se ha celebrado no ha habido suficiente información al Papa de la importancia que se le había dado a este acto. Es que una cosa el Papa ha recibido a un tenista italiano que ha cogido una raqueta y no ha ido a ver al cachorro que se había desplazado y ha costado mucho dinero llevar allí, que es una imagen de primer nivel artístico, pero sobre todo de primer nivel patrimonial, y no ha bajado a verlo, porque nadie le habrá dicho, usted tiene que bajar a recibir. Estos días del cónclave se ha hablado mucho de que los dicasterios son auténticos reinos de taifas, es decir, que aquí cada uno hace lo que quiere, como quiere y a su estilo. Quizás también sea un problema interno en la Iglesia que a este hombre que acaba de aterrizar como papa de la Iglesia Católica no le ha dado tiempo a solucionar. Yo creo que pero nadie tenía a su alrededor para decirle baje usted, porque bueno, nos dicen que en algún momento ha bajado, que no lo ha visto nadie, pero bueno, eso será o será, ¿no? Ha sido un problema de timing seguramente, que ha sido la peor semana posible en la que podían ir el Cachorro y la Esperanza a Málaga. Estaba todo el mundo a otra cosa. Y bueno, hemos tenido esa mala suerte, entre comillas, ¿no? Que a todos nos parece que habría sido muy fácil que en cualquier momento de los 3 días, porque se han llevado 3 días en la Basílica las imágenes, podría haber bajado. Bueno, como dice Javi, a lo mejor ni lo sabía o tampoco se ha interesado. Pero al hilo de lo que comentabas de si era una procesión de los sevillanos y los malagueños para los sevillanos y malagueños, ¿y qué problema hay? Es que no hay ninguno. Bueno, es que ha no hay costado ninguno. 1.000.000 de euros y lo hemos hecho en Roma. Y si los frutos que ha dejado en el son Paso Colón, ¿no? solo en los sevillanos y en los malagueños, pues muchos Pepe, frutos que ha pero dejado. Si lo hubiéramos hecho en la calle Castilla no hubiera dado los mismos frutos. Mario, más allá de eso, Pero es es que, que la costado tenemos menos, todos los ¿no? años. Todos los años. es que el cachorro no ha ido para que lo vean los romanos. El cachorro ha ido para un jubileo de las cofradías. Entonces, que ha ido un fracaso. Claro, entonces ha ido para que la gente de las cofradías del mundo lo vieran. ¿Qué es lo que ocurre? Que la no han gente ido. de las cofradías del mundo son malagueños, sevillanos, de León, de Córdoba, de Cádiz y de Granada, porque es donde hay religiosidad popular de forma multitudinaria. En el resto de lugares del mundo es mucho más Hay hermandades, pequeño. hay forma de vivir la religiosidad popular en Latinoamérica,
Que de no han una podido ir a espectacular, Roma. que no han ido a Roma. Porque- Hay muchas partes de España que no han estado en Roma. Entonces, por eso yo os pregunto, si todo, o sea, si está claro la semilla que esto deja para los que lo vivieron y la grandeza del evento y el hito que esto supone, la mayor procesión de la historia. Estoy completamente de acuerdo con como tituló Javi Macías en el periódico. Pero es que esto, en coste-beneficio, que es a lo que yo me refiero, ha merecido la pena, aparte de lo emocional. Mario, hablamos en la tertulia posterior de la Semana Santa de Sevilla 2026. A ver, Vale, me lo o sea, apunto. Habrá podcast entonces, ¿no? pero que vuelvo a insistir, no es solo para el telón de fondo, y que es magnífico. Vuelvo a insistir en la semilla. Málaga ha ido allí y ha estado allí la Esperanza, uno de los la mayor devoción posiblemente. Esto no se lo están Este preguntando debate los no se lo malagueños. plantean. en Málaga nos ha coño, ganado en la al contrario. visión de esto, No, en es que- la forma de verlo con una Bueno, perspectiva. Mario, que desde no el hemos primer visto. momento Mario, nos ha porque ganado Málaga. los sevillanos tenemos, voy a decir, taritas. Complejo. No es complejo, es debatir todo sobre todo, sobre Puntilloso. O todo. sea, que todos nos lo cuestionamos, ¿no? Sí. Claro, Mm. nos lo cuestionamos todo. Y en ¿no? Málaga han ido a una. Claro, es que vamos a La pensar una sensación cosa. es esa. Cuando Pillaron vimos- cohetes cuando se anunció que la Virgen iba ahí. Aquí estábamos pegándonos tortas y casi Bueno, pegándole es que al van a cura. sacar a la Virgen de forma Y ahora van a extraordinaria. sacar a la Eso, Virgen eso lo este pongo sábado. sobre la mesa. La vuelta también, ¿no? Porque el cachorro vuelve como se fue. Con naturalidad. Y la Esperanza vuelve a la catedral, a un besamano, una extraordinaria, en fin. ¿Por Hasta qué? en eso Málaga lo ha tomado desde otra ¿Pero perspectiva. por qué? Porque nosotros en Sevilla, aparte de que la primera imagen que vimos del cachorro y la Esperanza en el Vaticano, lo primero que se leyó de la gente de reacción fue que no tiene flores ni velas. Yo lo dije en este podcast. Vamos a ver, es que está en el Vaticano. Es que tiene la mayor obra de arte alrededor, que flores ni velas. Sí, pero estaban tratados como estatuas de Bueno, un museo. claro, es que no la, como es imágenes que la piedad de devocionales. Miguel Ángel es una estatua de museo Sí, a la pero- que se pero le es- puede o no rezar, pero tú no puedes pretender llegar allí y que te dejen pero hacer en lo que no Sevilla, dejan el, hacer a nadie pero en en el Sevilla el Vaticano. cachorro no es una estatua, es Dios. Sí, Y en Málaga la Esperanza no es una estatua, es la Virgen, es la Pero- Madre de pero Dios. Pero es Mario- que sabe jugar con sus normas. Si vas Entonces, allí. Claro. claro. puede herir que una imagen que para ti es tu gran devoción esté en una capilla, sin una vela, sin una flor. Mario, Cuando ves al cachorro allí, lo último en lo que piensas es en Es las que no tiene velas vela. y en las flores. Te lo digo yo que lo vi, me lo encontré, que ni me lo esperaba dónde estaba y lo vi. Una Yo Se de me anécdota. todas quedaron los formas, ojos como platos. creo que hay dos visiones o dos perspectivas de esto. La de los que habéis estado allí y lo Efectivamente. habéis Claro, visto, y evidentemente. la de los que lo hemos visto desde otra perspectiva, quizá un poco más fría. Y no nos pesa tanto. No, fría, es que no lo has vivido. Sí, bueno, lo hemos vivido a través de los medios, de la televisión, pero no nos Claro. pesa tanto prácticamente el endiosamiento con el que venís de decir esto ha sido en éxtasis, porque desde fuera se ven las cosas con un poquito más de perspectiva. No. Y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, pero hay otras en las que quizás no, No, estamos Mario. viendo. Para palpar la la realidad realidad de lo es que que es ocurrió obvio, hay que había que verlo. vivirlo, claro. Y yo, que asistí a la procesión, te digo varias claves. La primera es que fue fría. Fría porque el público estaba lejos, había poco público. Y no fue hasta que le empezó a llover el cachorro y se metió la gente delante cuando estuvo arropado. Entonces, te lo digo desde la realidad más tangible. Lo viví y eso es que fue fría. Y la verdad que Pero pese a que fuese fría, creo que lo que se obtuvo de llevar al cachorro allí es incomparable a ninguna otra procesión. Es del mismo nivel que llevar al al Gran Poder, a los Pajaritos, trascendiendo un poco que Los Pajaritos es un barrio muy desfavorecido y que el Gran Poder fue allí para otra cosa, ¿no? O la Macarena en la Plaza de España con aquella imagen icónica con Suspiros de España. Creo que estamos ante ese nivel de trascendencia histórica. Pero con Lo el he Gran vivido. Poder allí estaba el barrio con él. Aquí hemos ido a Roma y los Había romanos 5.000 no estaban. sevillanos. Y los romanos no estaban. 5.000 sevillanos se han gastado el dinero. Ni en los peregrinar cofrades a del Roma a ver al mundo- ni los cachorro. cofrades Los del mundo romanos- estaban los cofrades de Sevilla y los de Málaga peregrinando Pues a Roma. benditos a ver sean sus los imágenes. cofrades de Sevilla y de Algunos Málaga que cofrades han del ido. mundo había también, ¿eh? Sí, Poquitos, pero algunos había. evidentemente, pero de una Había. forma anecdótica, ¿no? Bueno, verás, es que llegar de Perú a Roma cuesta lo suyo. Y Se lo digan luego- al Papa. Sí, la verdad que al hombre que iba a un Bueno, conclave. que te distraigo, Manolo. No, que verá, mira, haciendo por parte de hitos de las cofradías, mira, insisto en la idea de Semilla. El gran poder que hizo, me quedo con el titular de Javier Rubio al año siguiente de la misión, cuando el gran poder estiró el mapa de la ciudad. Ya Ujú. sabemos dónde están los 3 barrios, ya vamos para allá, de vez en cuando preguntamos, oye, el gran poder hizo allí Semilla. La Esperanza de Triana nos va a montar en octubre lo que vale un peine allí en las 3.000 viviendas.
lo que hizo la Macarena, el reto de la Macarena. Yo creo que a partir de 2014 la Macarena hace para arriba después del aniversario de la coronación canónica. Oye, el Cachorro ha hecho un hito. Yo siempre, y además me emociono, digo, oye, que alguien pensara en el Cachorro, bueno, en concreto fue Paloma Saborido. Yo creo que Rino Fisichella no, a lo mejor el hombre alguna idea, pero Paloma Saborido se le ocurre, no voy a llamar al Cachorro, y además lo cuenta José Luis Aldea, dice, viene Paloma y me quedo, y digo, ¿a Roma? En 2023, además nada más venido de vacaciones, te lo cuentas de forma anécdota. Oye, a mí eso... Y es una semilla que ahora, pues evidentemente, son unos días, estamos hablando 48, 72 horas después, ya te digo, nos emplazamos a la Semana Santa de 2026. A ver que, sobre todo, porque yo lo que he podido adivinar es que los italianos nos miraban con curiosidad, tenían ganas de que estuviésemos allí, ellos valoran mucho, evidentemente, por su historia, el arte, el patrimonio, y yo creo que cada vez más hay una conexión Andalucía, Italia muy interesante. Hay que tener otra cosa en cuenta respecto a la procesión. Claro, hay quien dice, es que no hubo romanos viendo la procesión. Claro, es que donde pasó la procesión no viven los romanos. Claro. Es que viven 23.000 romanos en un casco histórico que es inmenso. Y es que además la zona por la que pasó la procesión, a la hora en la que pasó la procesión, casi tampoco había turistas. Porque ya a las 7, las 8 de la tarde, las 9 de la noche, cuando volvía el Cachorro, por esa zona ya no hay tanto trasiego turístico como hay por la mañana. Entonces, yo recuerdo la imagen del Cachorro de ida por el Coliseo y la gente asomado a los balcones del Coliseo dentro. La gente que pagó el dinero para ver el Coliseo se asomó en masa a ver pasar por allí al Cachorro y a la Esperanza. Claro, lógicamente despierta una curiosidad. Lo que no despierta es una devoción hacia gente que probablemente no va buscando eso. Y cuento otra anécdota. Cuando fuimos a ver el viernes por la mañana al Cachorro allí en la Basílica de San Pedro, la mayoría de los turistas no sabían que allí había una imagen, que era el Cachorro, y estaba la Esperanza y tal, y cuando encontraron esa masa de gente delante, se pararon a verla con curiosidad, hicieron fotos y tal, y preguntaron qué pasaba. Cuando ya le contaban la historia, pues evidentemente valoraban lo sucedido, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabía que allí estaba ocurriendo eso. Entonces, también hay una cuestión de trascendencia comunicativa por parte de quien organiza este acto, que no fue la Hermandad del Cachorro, fue el Vaticano. Pepe, cerramos contigo, venga. Yo me estoy acordando de la banda que le tocaba a la Virgen de Enna, que iba delante del Cachorro, que se recogió antes, ¿no? Y cuando ya se hubo recogido, todos los músicos estaban todos en fila con los móviles grabando primero al Cachorro, que estaba llegando por detrás, y después a la Esperanza por el Vaticano. Todos ampliando con el zoom, algunos haciendo videollamadas con media familia, porque se habían 20 caras en los móviles, con unas caras de asombro tremendas, y son personas que iban detrás de una cofradía, lo que da a entender la dimensión que tienen aquí las cofradías, que no es comparable a las de ninguna otra parte del planeta, por mucho que les llamemos cofradías, confraternidades o hermandades. Y después yo me quedaría con el carácter de peregrinación que hemos hecho, porque al final era una peregrinación, y todos los que hemos ido de Sevilla y Málaga íbamos también como peregrinos. Hemos entrado por la Puerta Santa con nuestra cofradía, con el hecho de que nosotros llevábamos una imagen, otros que venían de otras partes no, nosotros sí, y hemos salido en procesión con nuestra imagen como peregrinos que íbamos a Roma. Los frutos, si nos los llevamos nosotros, pues bueno, como de cualquier romería o peregrinación, ¿no? Entonces yo creo que solo por eso ha sido totalmente un éxito. Venga, Manolo. No, una pregunta rápida. ¿Creéis que esto para próximos años santos, este esquema puede volver a repetirse? Yo creo que no. Que no. Yo creo Pepe. que no. Manolo, bueno, ya te mojas. Yo me atrevería que sí. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Debería de repetirse este formato o no? En fin, quedan algunas preguntas en el aire, otros análisis que hemos hecho, el que ustedes seguramente habrán hecho cuando nos han escuchado, pensando si les gustaba más una versión o la otra, si se han emocionado con el Cachorro o siguen todavía viendo esa imagen del Cachorro por el Coliseo con amargura y les da igual lo que les hemos contado porque ustedes siguen disfrutando de eso y de ahí, de ese burro, no le va a bajar absolutamente nadie. Javi, Manolo, Pepe, muchas gracias a los tres. A ti, Mario. Muchas gracias. Espero que Gracias a hayáis ustedes. estado a gusto en este debate. La semana que viene se me está ocurriendo que podíamos volver para hablar de esto de la proliferación de eventos. Este fin de semana va a haber 48 relacionados con las 40, ¿no? Relacionados con las cofradías, Cruces de Mayo, Gloria, Sacramental, en fin. No sé si esto se nos ha vuelto a ir de madre. Creo que eso nos puede dar juego para la semana que viene. Si queréis, Podríamos estáis mandarlos a invitados. Roma a algunos eventos. Claro, si queréis, estáis invitados. Bueno, señores, que muchas gracias por aguantarnos este ratito en el que hemos querido hacer análisis del post
viaje del cachorro a Roma, de esa participación en la gran procesión, en el jubileo de las cofradías, con todas las realidades puestas encima de la mesa. Las de la razón, que nos dicen que quizás la cosa fue un poco más exagerada de la cuenta, y la de la emoción, que nos dicen que como aquello no ha habido otra cosa y que desde luego se va a quedar para siempre grabado en el corazón de los que lo vivieron. Ya ustedes saquen las conclusiones que crean oportunas, pero desde luego ocurrió, se vivió, existió y se lo contamos en ABC de Sevilla. El cachorro estuvo en Roma y eso ya no se lo quita nadie. Muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo. Semana Santa Radio, la radio que se ve.